tú sabes el valor que tienes. Y cuando sabes el valor que tienes y sabes lo que puedes aportar, yo creo que nada te puede detener. Sin embargo, desde esa temprana edad yo siempre he sido consciente de lo que ocurría. Y la gente entra en tu perfil de LinkedIn verá que la cantidad de seguidores que tienes es muy llamativo, es de influencer. Mira, pocas personas me han hecho esta pregunta. Fueron esas palabras las que me hicieron llegar a Novartis. Sí, claro. Y en tu caso, el primer salto probablemente fue tu padre, que es como has empezado el podcast, y luego ese momento en el que dicen, oye, pues este chaval de 26 años, oye, vamos a darle este marrón, porque quizá era un marrón. Y te van situando a redefinir qué es éxito en la vida para ti. Pues Orlando, por dar contexto a la gente que escuche este podcast, nos conocimos a medias cuando los dos trabajábamos en Novartis. Hubo una época en la que yo estaba en la parte de comunicación, luego hacía proyectos de transformación digital, bueno, algo un poco ambiguo, pero que es muy típico en las grandes empresas. Y tú en esa época estabas en Neuro. Sí. Y cuando yo salí de Novartis, tú seguías, pero hace poco, un año y medio más o menos, decidiste irte. Además, que lo comentábamos un poco entre risas antes, baja voluntaria. Hay mucha gente que entra en Novartis, hay muy poca que se va de forma voluntaria. Y básicamente te has ido, entre otros proyectos, el libro que hoy nos contarás que tenemos aquí, pero te has ido para hacer todo lo que no te había dado tiempo o todo lo que no habías hecho hasta ahora. El antes y el después en tu carrera profesional es muy claro y ahora nos contarás. Bueno, antes de que te presente y demás, hoy hablaremos mucho de ecosistemas, de empresa, del mundo farma, el sector salud y sobre todo de cómo ayudar a las empresas a resolver los problemas en las que casi todas repiten los mismos, ¿no? Entonces, bueno, antes de que entremos, gracias por venir y cuéntanos. No, gracias a ti, Javi. ¿Quién es Orlando? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, con el tiempo me he ido dando cuenta de que quién es Orlando se ha ido transformando en el tiempo. Porque Orlando ha sido siempre curioso, siempre atrevido, siempre lanzado y muy emprendedor también desde pequeño. Cuando tenía 14 años ya había formado mi primera empresa, a los 15 también hice la segunda. Y luego entré en el mundo corporativo y como que dejé de lado ese espíritu emprendedor que tenía mucho antes. Y me dediqué mucho al mundo corporativo. He trabajado más de 20 años en el sector salud, en el sector farmacéutico, viajando por diferentes países. Y últimamente, como les he dicho, lo que he hecho ha sido regresar un poco a esa alma juvenil, ¿no?, que tenía, que siempre ha sido mi pasión de emprender, etc., ¿no? Por tanto, si me preguntas hoy día quién es Orlando, con todas las reflexiones y lo que vas aprendiendo en la vida, no solo a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal y a veces también las oportunidades, cosas bonitas que te ponen en la vida, pero también las cosas duras. Soy una persona extremadamente curiosa. Me gusta tomar riesgos, por tanto digo que me gusta lanzarme y el coraje hace parte de mis características. Y la tercera cosa es la lealtad. Soy una persona muy leal, trato de serlo a mis valores, a mis principios y tomar decisiones siempre basadas en mis valores. Y luego, bueno, soy padre de familia, tengo 2 niñas pequeñitas, una nacida en Milán, la otra ha nacido aquí en Barcelona, y desde hace 7 años más o menos que estoy aquí en España. Así que, bueno, soy un amante de los ecosistemas, del liderazgo, etc. Oye, tú naces en Perú. Sí. Eres peruano, parte de tu trayectoria, tú decías 6-7 años en España, pero la gran mayoría ha sido fuera de Perú. Entonces, oye, ¿qué estudias? ¿Por qué sales de Perú? ¿Cómo sales? ¿Dónde te vas? Ahora hablaremos de Italia, de Suiza, pero vamos a hacer de atrás hacia adelante para que la gente te vaya ubicando. Mira, te voy a compartir, porque también lo cuento en el libro. Mira, pocas personas me han hecho esta pregunta, es decir, abiertamente, ¿no? Lo hemos conversado más públicamente. Pero mira, el hecho de estar fuera de mi país se lo debo a un balazo que recibió mi padre en el corazón. Yo perdí a mi padre cuando tenía 1 año y medio y cambió la vida completamente de mi familia. Mi padre era un joven emprendedor en los años 70 de un Perú muy convulsionado y en el 82 perdió la vida con un balazo en el corazón.
Y ahí fue ese el momento crítico de la familia, donde mi madre tuvo que replantearse con 4 hijos, en un Perú en los años 80, y con un niño pequeño de 1 año y medio. Entonces ahí tuvo que moverse, avanzar en la vida, y luego en el año 90 emigramos aquí a Italia. Y también una anécdota, emigramos porque era 1990, el Mundial de Italia 90, y podías salir de Perú solamente con el pasaporte, no necesitabas visa. Entonces mi familia comenzó a emigrar, así como lo hizo millones de familias en Perú que emigraron a diferentes países, ya sea por la crisis económica, política, social que había en ese momento. Y llegamos a Italia, llegamos al sur de Italia, nos quedamos más o menos unos 3, 4 años en esa primera fase. Yo tenía de 11 a los 14 años, y luego me regresé otra vez a Perú en el 95, donde terminé la universidad, terminé la escuela secundaria, y finalmente en el 99, que ya había aprendido italiano, porque era cuando vine la primera vez, tuve la oportunidad de venir a estudiar aquí a Italia, lo digo en Europa, ¿no? En el continente europeo. Así que hice todo ese viaje emocional, viaje de esperanzas también, ¿no? De sueños, de presiones, porque obviamente salía el hijo pequeño y todas las esperanzas estaban puestas en él también. Entonces, más que un viaje geográfico, ha sido un viaje en la vida, un viaje de motivación, de ganas, de anhelo, de superación, pero también de muchas presiones, de muchas mochilas que muchas veces nos ponemos en la vida, ¿no? Luego llegué a Italia, en Italia estudié Economía y Comercio, y al mismo tiempo tuve la oportunidad de entrar en el sector farmacéutico. Así que comencé a trabajar a los 19 años ya en el sector farma, y poco a poco fui terminando mi carrera, fui avanzando en el sector farmacéutico, y luego comencé a cambiar empresas, a cambiar países, y bueno, me he traído aquí a España. ¿Qué pasaba en Perú en esa época? Decías, un Perú muy convulso, por entender un poco en qué contexto te criaste cuando todavía estabas en Perú. Bueno, mira, yo era muy pequeño, como todos los pequeños, nuestros padres siempre tratan de protegernos, ¿verdad? Entonces a los 7, 8 años normalmente no somos conscientes de lo que ocurre. Sin embargo, desde esa temprana edad yo siempre he sido consciente de lo que ocurría. ¿Okay? Era un Perú que vivía una inflación hipergalopante. Tenemos un gobierno que entró en 1985 bastante convulsionado, ¿no? Entró el ¿Esto era Fujimori o todavía? No, eso fue Alan García. Sí, los primeros años hubo un impacto positivo en la economía, pero luego los siguientes años hubo una inflación y una falta de alimentos en Perú muy crítico. Luego llegó Fujimori en los años 90, en 1990. Y ya las esperanzas por algunas partes de la sociedad no eran positivas, de ahí comenzaron a abrirse las personas a ver oportunidades fuera del país, y es por eso que nosotros decidimos salir. Era también un periodo de terrorismo muy fuerte en los años 80 en Perú, en el MRTA y Sendero Luminoso, tenía un impacto muy fuerte, por lo tanto era un país con una economía inestable, una economía con una hiperinflación, tenías una sociedad atemorizada por el terrorismo. Hoy vivimos otras fases, y por tanto no era un ambiente donde te podría desarrollar de manera positiva, ¿no? Es verdad que era un país que no podía ofrecer oportunidades a todos por igual, y no nos quedaba otra que tener que emigrar para encontrar nuevas soluciones, nuevos caminos en la vida, ¿no? Y bueno, y eso ha sido un poco donde, ¿no? Digamos, el terreno donde yo estaba operando. Pero tu padre fue un accidente en ese contexto de una época de Perú violenta. Sí, bueno, mi padre era un empresario, y justo mientras estaba yendo a una de sus actividades lo asaltaron. O sea, fue una bala perdida. Sí, no, fue un asalto, fue un robo. Él murió asesinado durante este tiroteo que hubo ese día. Yo era pequeño, obviamente no había visto. Lo cuento en el libro, cuento en parte, no cuento todos estos detalles, cuento en parte porque eso ha impactado en mi manera de ver las cosas. Lo que te iba a preguntar, hablaremos mucho de garra contigo, ahora contarás desde qué edad empezaste a trabajar, ya lo has dicho, ¿no? A los 19, pero contarás un poco cómo evolucionó. Pero nosotros, no es tanto un psicoanálisis, pero siempre nos gusta decir, oye, este tío, cuando alguien es atípico o sobresale, nos gusta escarbar qué hay detrás, dónde empieza. Y bueno, en tu caso ha salido al principio del podcast, pero me parece que seguramente explique muchas de las cosas que nos vas a contar hoy. Pero te he interrumpido, nos decías que tú con 19 años ya llegas a Italia y como cualquier tío de 19 años estás estudiando
y trabajando a la vez, ¿no? Sí. Es muy habitual eso. Sí, sí, sí. Oye, también tampoco quiero que pase que todo ha sido perfecto, ha sido, no, absolutamente para nada. Yo me recuerdo que el primer año que llegué a Italia, aparte que me fascinó uno de los temas muy increíbles, que me sorprendió positivamente, fue que cuando tú vas a la universidad en Perú, y creo que en muchas partes del mundo, tú tienes que ir todos los días a clases. Pero cuando llegué a Roma, a la Universidad de La Sapienza, tú bastaba que estudiases el curso, te presentabas el día del examen, dabas tu examen y ya está. Había algunos cursos, algunas materias que tú tenías que ir presencialmente. ¿Y tú qué estudiaste? Yo estudié Economía y Comercio. Economía y Comercio. Entonces, ¿qué pasó? Que vi esa flexibilidad, no tenía que despertarme todos los días a las 7 de la mañana, ir a estudiar hasta las 2, ¿no? Bastaba, o sea, podía tener mucha flexibilidad en el trabajo. Entonces, eso también me permitió a mí de poder tener tiempo para mí. ¿Okay? Entonces comencé a trabajar y a estudiar, ¿no? Pero el primer año no hice nada, o sea, yo me venía de Perú, o sea, es verdad que estudiaba mucho en Perú, pero también me divertía muchísimo en Perú, tenía 17, 18 años como todo el mundo, o sea, viernes y sábado estábamos de juerga. Y lo mismo comencé a hacer aquí cuando llegué, dije, bueno, sí, soy bueno para estudiar, pero también me quiero juerguear, y así se me pasó el tiempo. El primer año no hice mucho en la universidad, así que estaba yéndome por mal camino. A cierto punto me jalaron las orejas mis hermanas, me dice, oye Orlando, sitúate, ¿no? Oye, no, tienen razón. Así que aceleré todo y me gradué pues en 4 años como era debido en la universidad. ¿Cómo es el choque cultural con 18 años llegar de Perú a Roma? Mira, antes de llegar al choque cultural, Javi, la primera cosa es que es cómo tú sales del país. O sea, tú sales de un país con una mochila cargada, en mi caso personal, por 4 presiones. La primera, porque mi padre se llevaba igual que yo, y físicamente nos parecemos también, nos parecíamos. Por tanto, tenía esa presión social, porque mi padre era una persona muy querida, de alguna manera emular los éxitos que él había tenido, ¿no? E inconscientemente o no, las personas que están a tu alrededor, cuando aprecian a una persona y ya no está más esa persona y tú eres el hijo, de alguna manera te hablan siempre de esa persona. E inconscientemente te van creando esas presiones que con el tiempo hacen que compitas con él. Entonces la primera presión fue tratar de emular a mi padre en todo lo que hacía. La segunda presión fue de alguna manera por demostrar a los seres queridos que todo el apoyo que te brindaron valió la pena. La tercera presión era por vivir en un país que no podía dar oportunidades a todos por igual. Y tenías que salir del Perú y demostrar que valía la pena. Y la última presión son esas presiones sociales de alcanzar las metas sí o sí, del éxito que nos impone la sociedad y tener que hacerlo, ¿no? Y eso creo que es más o menos una presión igual para todos, que de alguna manera nos ponemos, ¿no? Entonces, en mi caso, salí con esas presiones. Salgo de ahí, llego a un país y la primera cosa que vi, obviamente, es un shock cultural, ¿no? Es de idioma, de manera de expresarse. Ya los italianos mueven mucho las manos, yo no movía las manos. Aparte esto, te digo, hay maneras diferentes de verlo, las cosas, ¿no? Es decir, la gente aquí en Europa y en Italia, si le pones una cámara delante, pues si le haces una pregunta, pues te van a contestar. En Latinoamérica, en esos años, pues se escondían por la vergüenza de expresar sus opiniones, sus ideas, por falta de aprendizaje en la comunicación y en el diálogo con las personas. La segunda cosa es el respeto que he encontrado en la sociedad hace muchos años. Cuando llegué a Italia, ahora creo que estamos yendo no por el camino correcto, pero bueno, tuve que manejarlo. Lo que sí nunca he sentido en todos estos años que estoy aquí, ningún tipo de rastro de discriminación hacia mí, absolutamente, por ser latino, por ser peruano, de ninguna manera. Entonces, te decía eso, sales con mochilas, llegas a una realidad diferente y lo que siempre he visto han sido oportunidades. Una, por ejemplo, La Sapienza es una de las facultades, una de las universidades con más población en toda Europa. Y la Facultad de Economía en esos entonces tenía, creo yo, algo más de 3.000 inscritos cada año. Y de esos 3.000 inscritos, que la carrera era de 4 años, quienes terminaban en 4 años era una población muy pequeñita, entre 15 y 20 personas. Entonces vi esa oportunidad de poder terminar en tiempo para poder tener una ventaja competitiva. Entonces siempre he visto las oportunidades, siempre he hablado de abundancia, nunca de escasez. Siempre he hablado de proactividad,
y nunca de ser reactivos, ¿no? Me recuerdo, mira, te hago otro caso muy típico. En Perú no estamos acostumbrados a, primero, buscar trabajo fijo, a comprarnos una casa, a viajar en agosto por las vacaciones, ¿verdad? En cambio, la cultura europea sí. O sea, es decir, yo tengo que tener mi casa, mi puesto fijo, mi casa, mis vacaciones, etc. Es verdad que hoy en día ya ha cambiado el panorama, pero hace 20 años cuando te estoy hablando... porque la gente no puede. No puede, correcto, exacto. Pero sigue siendo aspiracional. Pero... Entonces, cuando yo cambiaba de posición, el mundo me decía, no, pero si estás en un buen trabajo, te puedes comprar tu casa, puedes ser dirigente en Italia, puedes hacer esto. Yo le digo, pero yo no vengo de eso. Nosotros vivíamos en alquiler. Mi madre no tenía un trabajo fijo. Y de vacaciones, pues nos íbamos al pueblo. ¿Me entiendes? No hacía parte de mi cultura. Lo he ido aprendiendo, que también me gusta, o sea, son cosas muy positivas también. ¿Y cómo es tu aterrizaje laboral? Decías, con 19 años llego, empiezo a trabajar. ¿Cómo has ido encontrando las palancas que te permiten ascender en un mercado laboral, empezando desde algo muy básico, con 19 años, muy pronto, poco cualificado? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Mira, me ha gustado mucho la palabra que has dicho, desde algo muy básico, ¿okay? Porque en las organizaciones no existe ni bajo ni alto, ¿okay? No hay alguien superior ni hay alguien inferior, absolutamente nadie. Hay que comenzar a ver la vida como lo que es, sin infravalorarla ni sobrevalorarla. Hay que tratar de ver la vida como lo que es. Y cuando comienzas a ver la vida como lo que es, si tienes 19, 20, 30, 50, 60, 70 años, tú sabes el valor que tienes. Y cuando sabes el valor que tienes y sabes lo que puedes aportar, yo creo que nada te puede detener. Por tanto, te digo esto porque he tratado siempre, desde muy pequeño, de ver en qué soy diferente y qué puedo aportar. Entonces, cuando comencé a trabajar, me dieron esa única oportunidad. Yo siempre he trabajado haciendo miles de cosas. En el libro también le explico, he hecho más de 20 trabajos en mi vida y llegué de casualidad al mundo farma. En el libro también cuento esta parte, estamos tocando ahí parte del libro. Yo trabajaba, hacía muchísimas cosas para mantenerme. Cuando estaba en Italia, estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? O sea, como todos los estudiantes, muchos estudiantes hacen, ¿no? He trabajado como camarero en bars, he sido barman también, he hecho muchísimas cosas. Y ahí conocí a la persona que me dio esa única oportunidad de poder entrar en el mundo empresarial. En un bar, ¿le conociste? Exacto, yo trabajaba como camarero. Bueno, lo conocí, nos hicimos amigos, fue mi mentor, etcétera, etcétera. Entonces me dio esa oportunidad y yo entré. Tanto es así que yo trabajaba muchas veces por las noches en el bar y por la mañana estaba en Pharma trabajando. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque también me gustaba, etcétera. Pero nunca he hecho solo mi trabajo. He siempre tratado de poner el ojo en otro lado. ¿Y cuál era el primer trabajo, este trabajo en concreto en Pharma? Bueno, estuve trabajando en los almacenes en Italia. En la primera empresa farmacéutica donde trabajé fue MSD, Merck Sharp & Dohme, y trabajé en los almacenes. En esos años no había los teléfonos, el iPhone, estoy hablando de 1999-2000. Entonces yo controlaba todas las actividades que hacían los visitadores del fármaco, los representantes, y controlaba también todas las muestras que daban, de tal manera que encajase perfectamente con todo lo que salía del almacén. Vale. Y ese fue mi inicio. Entonces hice primero un mes. Estilo Amazon y tú ahí tal cual, PDFs que te llegaban. Sí, haciendo reportes, perforando cosas, con máquinas que te digo súper antiguas que nos parecen hoy día. Pero sí, ahí es un buen punto de partida, ¿eh? ¿Cómo acabas siendo jefazo empezando en un almacén? Esto porque habrá mucha gente que nos escuche que está en la fase almacén. Mira, lo que te dije, no hay que infravalorarte y no hay que sobrevalorarte. Tú tienes que mirarte al espejo y decirte, si he llegado hasta aquí, es por algo. Y lo que sigo siempre, ningún momento duden de ustedes. Nosotros como personas somos imperfectamente perfectos. Cada uno de nosotros tiene su estilo, su manera, sus comportamientos, sus valores, sus creencias, y todo eso nos hace diferentes. Y si alguna vez fallamos, quien falla es mi proyecto, mi carrera, mis estudios. Pero el ser humano, nosotros como seres humanos, nunca vamos a hacer un fracaso. Nunca vamos a hacer un fracaso.
Por tanto, te digo esto porque siempre he tratado de mirarlo así. Es decir, oye, estaba en los almacenes, pero puedo aportar algo más. Puedo hacer un report diferente, puedo lanzarme y presentar algo. O puedo pensar qué haría yo si estuviese en la posición del manager. Nunca actuar como él, pero pensar de esa manera. ¿Y cómo evolucionas? ¿Con quién conectas que te dice, oye, pues este tío me lo traigo a mi equipo? ¿O cómo es el primer salto? Bueno, ha sido bastante interesante, tengo muchísimas anécdotas. Mira, uno de los primeros saltos, ya después de muchos años que estaba trabajando, yo no estuve en esa reunión, pero yo tenía 26, 27 años y en la empresa donde estaba, en esos años, habían decidido cerrar un centro de investigación y desarrollo. Había más de 150 personas trabajando, 50 millones de costes todos los años, y los centros de investigación y desarrollo son centros de coste, no son centros de profit. ¿Okay? Yo tenía 26, 27 años y me recuerdo que eran las 8 de la tarde y yo estaba sentado en mi oficina. ¿Qué empresa era? Estaba en MSD, en Italia. Vale. Pero yo había hecho la tesis sobre la adquisición de una empresa farmacéutica, entonces conocía ya un poco el mercado. Y lo hice también con MSD, entonces yo conocía a un director que trabajaba ahí y cuenta la historia, porque yo no estuve en esa reunión, que el country president dijo, ok, quiero hacer un plan para salvar este centro de investigación y desarrollo. ¿Quién lo puede hacer? Entonces, como que ahí parece que nadie quiso hacerlo, pero ese director que me había ayudado durante la tesis dijo, mira, yo no lo puedo hacer, pero sé de un joven que habla español como tú y que probablemente es capaz de hacerlo. Así que era las 8 de la tarde y yo a las 8:15 estaba sentado delante del presidente que me dijo, mañana tienes que ir a este centro y tienes que montarme un plan de desinversión y de propuesta de venta del centro para potenciales inversores. Estuve casi 45 días montando el plan por mi cuenta y el centro se ha salvado. No con la misma dimensión de personas, pero se logró vender a terceras partes y de ahí, de ese momento, fue un momento muy, muy importante. ¿Sabes? Siempre tienes que haber alguien, nunca se sabe en la vida. Ahí enganchas ya un nivel de interlocución con gente de otro nivel, ¿no? Sí. O sea, de otro rango. Sí, correcto. Y simplemente por puntualizar muy rápido, oye, ¿cómo sales del almacén? O sea, ¿es tirando el currículum? Lo digo porque esta fase, joder, es importante, ¿no? Habrá mucha gente que diga, vale, pero eso fue un golpe de suerte, pensaron en mí, pero han pasado 6-7 años desde este momento y el almacén. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer trabajo de oficina o cómo pasas del almacén? Sí, claro que sí. Aparte, mira, Javi, una cosa, la suerte no existe. La suerte, si te encuentras 50 euros por la calle, ya, perfecto. Pero mi mejor amigo me decía siempre, escucha, Orlando, la suerte es la capacidad de las personas de saber aprovechar las oportunidades. Que si tú no coges esas oportunidades, otra persona se las va a llevar. Entonces, la suerte ayuda a los audaces. Entonces, si estás ahí y has aportado, etcétera, siguiente, ¿no? No, recuerdo que cuando terminé yo la carrera, se presentó la oportunidad de ir a trabajar. Entonces, estuve trabajando en la fase de... me hicieron la propuesta de trabajar porque me veían que sabía trabajar, etcétera, ¿no? Había demostrado en esas partes de prácticas que estaba haciendo ahí que sabía hacer mis cosas. Entonces, me hicieron entrar en la parte de CRM, Customer Relationship Management. Estoy hablando del 2001-2002. O sea... más de 20 años atrás. CRM poco se hablaba en ese entonces comencé a hacer revistas, cositas, etcétera. Luego se liberó una posición en los congresos, vale. y de ahí pasé a ser responsable de congresos. Y me recuerdo que mi jefa se fue de baja maternal y yo me quedé con todos los congresos. Tenía 24 años, 25 años. Entonces luego fui a ser visitador médico. Y luego de visitador médico hubo un problema con una documentación de renovación de permisos, entonces tuve que regresar a las oficinas. En las oficinas hice investigación de mercados, luego Business Analytics, y se montó un proyecto de forecasting, por ejemplo. Entonces me metí en el proyecto de forecasting, al año siguiente salió el tema del Centro de Investigación y Desarrollo. Vale, o sea, ha sido... Yo creo que era importante, por lo menos para mí, me parece muy interesante ver cuál ha sido, que todo esto ha sido secuencial, porque al final es despacio y luego de golpe explota, ¿no? Y al final yo creo que la vida de la gente se resume en 5 o 6 explosiones, pues personales, laborales, yo qué sé, ¿no? Pero que
Que nada es el resultado de una evolución gradual, lenta y progresiva, no, o sea, siempre hay saltos. Sí, claro. Y en tu caso, el primer salto probablemente fue tu padre, que es como has empezado el podcast, y luego ese momento en el que dicen, oye, pues este chaval de 26 años, oye, vamos a darle este marrón, porque quizá era un marrón. Y como Gigante. y como desempeñaste bien tu papel, ahí ya te ganaste unas medallitas, que esas ya son para siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu vida en MSD? ¿Cuánto duras allí hasta que cambias? Bueno, Pues fíjate, Javi, que siempre me he ido de la fiesta cuando la fiesta estaba en el mejor punto. eso es difícil, ¿eh? Mira, terminé el proyecto y me cambiaron para llevar en marketing el producto más importante en diabetes de la empresa en Italia. Y recibí una propuesta interesante en Milán de otra empresa y después de 2 meses decidí irme. Créeme que para todo MSD en Italia se preguntaba, oye, pero ¿cómo es posible? Has estado trabajando con todo el Executive Committee, con el Country Head, estás en el mejor producto en este momento que está por ser lanzado y te estás yendo. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Le dije, bueno, mi fase ya acabó. O sea, ahora, ¿no? Yo llevaba ya 9, 10 años más o menos en la compañía. Entonces dije, bueno, ahora voy a probar otra situación. Y créeme que mi familia, mis amigos, mi esposa en ese momento, mi suegro, todo el mundo decía, estás loco, estás loco. Yo pasaba de una empresa de 1.500 millones, 2.000 millones a una empresa de 15 millones. ¿Cuál era a la que Stallergen. Ni idea. Inmunoterapia específica para las alergias. No porque te vas en un buen momento, sino porque te vas ahí. Que es un cambio... Me voy a ir fundamentalmente por las personas. La persona que se estaba yendo a Milán en esta organización era una persona que había trabajado conmigo en MSD. Entonces había una relación. Segundo, porque yo llevaba más de 9, 10 años en Roma. Roma es una ciudad maravillosa para visitar, pero para mí, para vivir, era muy compleja, ¿no? Y las oportunidades están en Lombardía, en Milán. Así que vi, pero cuando tomé la decisión fue basada en mis valores y en mis creencias. Mientras que todo el mundo me decía, no lo hagas porque tienes un trabajo bueno, un trabajo fijo, puedes comprarte una casa y puedes irte de vacaciones en agosto. Si te vas ahí, me dicen, no, vas a arriesgar todo eso. Sí. Le digo, pero esa es la vida. Esa es la vida. Yo vivo la vida siempre en el riesgo, porque eso es lo que hace parte de mí, de esa capacidad emprendedora que tengo. Y así que contra todos los pronósticos me fui, estuve 1 año en esa empresa y luego cambié. Y ahí fue otro momento importante en mi vida. De allí, ¿hacia dónde saltas? ¿Cambias de país? ¿Todavía no? No, de Roma me fui a Milán para trabajar en Stallergen y luego de 1 año que estuve en Stallergen me fui a Gilead Science, en Gilead, Italia. Sí. En Gilead, Italia estuve alrededor de 3 años y Gilead estaba en su momento máximo de explosión en el área de SIDA y también ya preparando el mercado de la hepatitis C, que fue un boom en esos años. Y Italia tenía una de las mayores prevalencias de hepatitis C en el mundo, ¿no? Por motivos. Entonces ahí estuve 3 años, una experiencia maravillosa. Comencé como manager en operaciones y investigación de mercados. Estuve también por un tiempo en el comité directivo de Gilead ahí, entonces ya también fue un momento importante también para mí de la carrera, ¿no? Luego de los 3 años, que ya estaba viviendo en Milán, me fui para Novartis. O sea, tú cuando llegas a Novartis ya estabas en el comité de dirección de Gilead Italia. Sí. Que esto ya son palabras mayores, ya estamos hablando de una de las grandes farmas a nivel mundial. Y bueno, me imagino que Italia es un mercado relevante en Europa para la compañía. Sí, o sea Italia, España, Francia, UK y Alemania son los Big Five. Entonces son países donde se apuesta primero, donde hay muchas inversiones, donde hay mucha atención. Entonces son siempre organizaciones importantes y en ese momento Gilead estaba en un momento dulce, maravilloso. Estoy hablando hace 13 años más o menos, ¿no? ¿Cómo es tu llegada a Novartis? ¿Y cómo evoluciona tu papel dentro de la empresa? Mira, yo tengo un recuerdo maravilloso de Novartis, pero yo estaba bien en Gilead, estaba muy bien de diferentes aspectos. Me estaba desarrollando bien, había un portafolio maravilloso, había todo el apoyo por parte de la organización,
Pero cuando fui a hacer la conversación en Novartis, me recuerdo que el country head, country president, me hizo una pregunta que me tocó el corazón. Fue la primera persona en mi vida que me preguntó: ¿quién eres y por qué estás aquí? Quiero saber de ti. Y tuvimos una conversación tan agradable que terminamos a las 9 de la noche y a las 8 de la mañana tenía ya la propuesta sobre la mesa. Y no lo hice por ninguna razón en el mundo, tanto así que no fue un pase que me beneficiaba, pero lo hice por las personas. Entendí que podía entender verdaderamente para qué quería trabajar, ¿no? ¿Quién era el country head en ese momento? ¿O la persona con la que ahora ya está jubilado. Un gran amigo es Philippe Barrois. Philippe Barrois. Sí, una persona maravillosa. Y fueron esas palabras las que me hicieron llegar a Novartis. No es habitual, ¿no?, que una organización tan grande, el CEO, entre en la entrevista. O sea, que ya era un cargo. ¿En qué cargo entrabas en Novartis? Sí, ahí en Italia hay un cargo que se llama de dirigente, o sea, es un cargo directivo. No estaba en el comité directivo de Novartis porque era mucho más grande desde el punto de vista estructural respecto a Gilead, pero luego de un tiempo entré también en el comité directivo de Italia. Pero entró él porque... Bueno, pero siempre en las organizaciones hay one over one, se llama, ¿no? Tienes que tener one over one. O sea, yo reportaba al director, que a su vez reportaba al country head. Pero en este caso fue mira, recuerdo y lo veo, me recibió él el primer día. Fue a recibirme, a saludarme, me dice: he venido solamente a saludarte y a desearte un buen camino aquí en Novartis. Y luego hemos trabajado juntos, muy buena relación, de vez en cuando nos escribimos también. Pero ha sido por esas palabras. Es verdad que es una persona muy recorrida, ha vivido por todo el mundo, ha vivido en Latinoamérica, ha vivido en diferentes países y tiene esa sensibilidad, ¿no? Ese talento cultural para poder entender las emociones y por dónde tocar a las personas, ¿no? Entonces siempre se me ha quedado presente esto. ¿Y qué haces en Novartis cuando entras? Porque una de las cosas que me llama la atención es que, primero, estás en el sector farma y tu formación no es específica de salud, no, soy economista, la has ido adquiriendo. Pero de repente estabas en SIDA, luego en hepatitis C, en diabetes. O sea que esto también está bien, ¿no? He estado en cardio, he estado en osteoporosis. Claro, que al final es interesante que no has crecido sobre tu área. Oye, pues yo empecé en diabetes en esta compañía, dirigí diabetes, me cambiaron al área de diabetes de otra gigante. O sea, tú has ido saltando. Entonces, en Novartis, ¿qué entras haciendo? Bueno, en Novartis entré en la parte de Market Research y Strategic Planning. Entonces, llevaba todo el equipo de forecasting, análisis de datos, investigación de mercados, y luego se incorporó una persona también de planificación estratégica, y llevamos todo eso, es decir, cómo podíamos servir a toda la organización con los datos, entendiendo cuál es el problema que hay que resolver de los clientes, cómo podemos, ¿no?, ayudar a toda esa organización que vaya en esa dirección. Entonces fue un team de soporte a todos los equipos de negocios. Y con toda la experiencia que venía también ya sabía más o menos qué teclas tocar, ¿no? Yo te pregunto mucho esto porque yo te conocí en neurología, sí. y claro, yo pensaba que toda tu trayectoria había sido ligada a eso. Entonces yo ahora estoy perdidísimo. Este tío que estudia economía, que hacía en neuro porque ha hecho osteoporosis. Entonces, dentro de Novartis, ¿cómo vas cambiando? Y una cosa que te voy a preguntar también es... una de las cosas que me llamó la atención de ti, si la gente entra en tu perfil de LinkedIn, verá que la cantidad de seguidores que tienes es muy llamativo, es de influencer, no es de alguien que trabaja en una empresa privada al uso, ¿no? Entonces, ¿en qué punto empiezas a trabajar tu marca personal, que es una de las cosas que me imagino que ha acabado cogiendo forma de libro? ¿Cómo ha sido para ti esa trayectoria, ¿no? El ascender profesionalmente en el sector privado y cultivar una marca personal casi ajena a lo que haces en Novartis. Entonces, esto es una cosa que me parece interesante. Mira, Javi, lo que siempre he dicho, las personas escuchan lo que haces, no lo que dices. Y cuando quieres cambiar una organización tienes que hacerle ver que está diciendo de hacer algo es el primero que lo hace. Entonces, yo lo vi venir claramente, o sea, se veía venir claramente. O sea, yo estoy en LinkedIn desde el 2007, no estoy desde el 2017. Ya. ¿Cuántos años tienes ahora más o menos?
¿Te sabes más o menos cuánto? Algo más de 10.000 probablemente, ¿no? Pero lo veía venir. Entonces, cuando ves venir algo, entiendes cuál es. De inteligencia artificial comencé a hablar hace 5 o 6 años, me parece. Tengo muchos ahí artículos, pero lo ves venir. ¿Por qué? Porque ves cuáles son las tendencias, ¿no? Y además dices, si estas son las tendencias externas, ¿cómo tengo que transformar mi organización? ¿Verdad? Entonces dije, bueno, me recuerdo que hablé con mi compañera de comunicación, le planteé el plan, no le gustó para nada porque era exponernos, salir con el riesgo que eso que tiene, ¿no? Y le dije, bueno, hay que tomar a veces riesgos, y le dije, bueno, pediré perdón en lugar de pedir permiso, porque aquí el riesgo es muy bajo, pero la oportunidad que tenemos es muy elevada. Entonces comencé asesorado, con una parte de comunicación bien definida, una auditoría, etcétera, etcétera, y comenzamos a mover poco a poco, hace muchísimos años, y ahí fui creciendo. Yo traté de encontrar terrenos narrativos, liderazgo, neurología, innovación, y poco a poco hemos ido cultivándolo, y así todo el equipo ha tenido su perfil de LinkedIn, el Twitter, hemos hecho muchísimas campañas también en redes sociales, y nos hemos volcado desde tener cero inversión 2017-2018 a tener una parte muy importante en el aspecto de redes sociales, comunicación, marketing digital, estratégico, etc. Para tu división. Para mi división, sí. Que tú acabaste, hasta que sales de Novartis, tú diriges neurología, ¿no? Sí. Tú eres la persona a quien reportabas. ¿Qué contribución hacía tu división a la cuenta de resultados de Novartis? Por dar un poco de dimensión al... Sí, mira, mi jefe era el country president, es country president de todo el grupo Novartis, ¿no? Porque en ese entonces habían diferentes divisiones, Alcon, Sandoz, Novartis, ahora ya Novartis se ha especializado mucho más. Entonces el country... Era Jesús. Claro, yo he tenido también antes de Jesús otros managers aquí en Italia, Fred, César, Concepción también. Entonces todos esos han sido los que yo me he encontrado en este camino, ¿no? Entonces yo hacía parte del comité directivo, ¿no? de Pharma, porque había otra división también de oncología, y era responsable de la parte de neurología, toda la parte de ventas, toda la parte de marketing a nivel nacional. Era una organización, una unidad importante de negocio, o sea, tenía un peso bastante grande, no solamente en términos de facturado, sino que la pipeline que he manejado en estos últimos 6 años era de hacer 3 lanzamientos consecutivos en 3 años. Para quien está en el mundo farma, lanzar un producto farmacéutico es una bendición, o sea, voy a lanzar un fármaco en un país, o sea, es una de las cosas más bonitas que te puede ocurrir, porque tienes que preparar el lanzamiento 3 años antes, lanzas, seguimiento, y ver cómo eso tiene un impacto en la vida de las personas. Uno es un éxito extraordinario. Tener 2 lanzamientos es algo extremadamente raro. 3 lanzamientos es como encontrar una aguja en un pajar. La suerte que hemos tenido en neurología es que hemos tenido que lanzar 3 nuevos productos y una nueva indicación de un fármaco. Han sido 4 en 36 meses, que es un reto enorme. Entonces hemos tenido que cambiar toda la organización de ser una organización rígida y lenta, porque tenía un solo producto, a convertirse en una máquina de lanzamientos y a ser mucho más flexible, ágil, y sobre todo tener foco en la hiperpersonalización de la interacción con el cliente. Pero te estoy hablando de hace muchos años, no estoy hablando de hoy. Hoy día hablamos ya de hiperpersonalización, etcétera, etcétera. Y para cerrar aquí este punto, la única manera que vimos era que no teníamos que lanzar productos al mercado. Si nosotros hubiésemos continuado a pensar que nuestro producto era el mejor, el más bonito, el más maravilloso y que iba a resolver todo, hubiésemos fracasado. En cambio nos dimos cuenta que no teníamos que lanzar el producto al mercado. Teníamos que crear ecosistemas para que cuando llegase nuestro producto encajase perfectamente en ese ecosistema. Es decir, si teníamos que resolver un problema en la migraña, teníamos que saber cuáles eran los problemas de los diferentes actores que trabajan alrededor de la migraña, resolver esos problemas de tal manera que cuando llegase nuestro producto pudiese ser utilizado. Esto vamos a profundizar, porque yo no sé exactamente a qué te refieres, pero me parece interesante. En el caso de la migraña, ¿era Imovic lo que lanzasteis? Sí, bueno, ahora puedo hablar de productos, ahora puedo hablar de productos porque ya no estoy en el sector farma, pero sí, era Imovic, era Imovic.
que esto era la bomba, ¿no? Que decían que para que los episodios de migraña los fulminaba, o sea, esto fue un hito. Bueno, yo creo que la comunicación no se puede controlar siempre, ¿no? Yo creo que hay veces que los medios, la comunicación no, se habló de la vacuna en un cierto momento. Yo creo que es crear falsas expectativas. Cuando hablamos de salud, y sobre todo en punto de vista de comunicación, es que tenemos que ser conscientes de que tenemos un arma en las manos. Crear una comunicación no verdadera significa crear falsas esperanzas a las personas. Y eso siempre nos hemos tratado de alejar. Ahora, el fármaco era un fármaco revolucionario, el primer fármaco específicamente diseñado para prevenir la migraña, pero no solamente Aimovig, sino otros fármacos más, ¿me entiendes? Venían más empresas. Entonces, poniendo de ejemplo Aimovig, yo no recuerdo los límites de citar fármacos, pero bueno... No, pero bueno, yo no estoy... Problema, no. Vale. Por poner esto de ejemplo, me gusta lo que dices, oye, yo no te voy a vender el fármaco, sino que voy a crear un ecosistema, que esto no sé si es contenido, no sé, bueno, ¿qué compone el ecosistema? Es una cosa que te quiero preguntar, para atraer a esas personas que cuando yo tenga la solución no tendré ni que vendérsela, porque directamente vendrán ellos a adquirirla de forma como mucho más orgánico, ¿no? Es un poco ese el planteamiento. Sí, vas bien. Pero sí que me interesa el punto de cómo se construye ese ecosistema. Mira, te voy a tratar de explicar de manera simple qué cosa es un ecosistema, pero no te voy a hacer nada de didáctico ni de... Mira, te voy a contar una pequeña historia. Cuando fuimos con mi esposa, con mi mujer, hace muchos años, nos fuimos de luna de miel al Serengeti. ¿Okay? Nos fuimos a Kenia y fuimos a ver la gran migración de los animales. Y hay millones de animales que se mueven de Tanzania a Kenia durante la gran migración. Hay millones de ñus y cebras que se van moviendo de una hora. Y una de las cosas que me fascinó muchísimo es la relación que hay entre los ñu y las cebras. El ñu tiene una gran capacidad para escuchar desde muy lejos. Y la cebra tiene una gran capacidad para ver desde muy lejos. Y estos dos animales colaboran entre ellos para protegerse a ellos y a sus crías de los predadores. Por tanto, la cebra mientras come, el ñu va escuchando, mientras que el ñu come, la cebra va observando. Y se ayudan entre ellos con un solo objetivo: sobrevivir. Los ecosistemas son un conjunto y un network de organizaciones independientes pero complementarias, que tratan de unirse, si es que tienen un propósito común, para ofrecer una solución innovadora, conveniente, coherente para un cliente. Te digo más: Javi, me gusta tu camisa. Ah, gracias Orlando, ¿no? Me gusta tu camisa. Vale. Pero otra cosa que te diga: Javi, me gusta tu outfit. ¿Qué busca un consumidor? Un outfit. Busca la camisa, el pantalón, las zapatillas, etc. Ahora trasladémoslo al mundo de las industrias, que yo creo que las industrias van a desaparecer y vamos a hablar de ecosistemas. Las personas necesitan moverse de A a B. No necesitan un auto, un metro, un patinete, una moto. Su necesidad primaria es de llegar desde el punto A al punto B. Luego decidirán cómo hacerlo. El decidir cómo hacerlo es una segunda opción. Las personas no necesitan hospitales, no necesitan médicos, no necesitan enfermeras. Las personas necesitan salud y bienestar. El hospital, el médico, es una segunda decisión en base a lo que tienen que resolver. No necesitamos escuelas, universidades. Necesitamos educación y conocimiento. Luego, en base a esa necesidad, escogeremos cuál universidad, cuál profesor, cuál colegio, etcétera, etcétera. ¿Me sigues? Sí. Ok. Pero, ¿qué hacen hoy día las organizaciones y las empresas? Es ser la mejor empresa automovilística. Es ser la mejor empresa farmacéutica. Ahora dime una cosa, ¿tú crees que puede haber un ganador en salud? No puede haber un ganador en salud. Nadie va a ser el mejor, ni la mejor empresa farmacéutica. Puedes vender más, sí, es verdad. Pero ¿por qué te digo esto? Porque nadie va a ganar en educación. Nadie va a ganar en socialización. Nadie va a ganar en salud. Lo que sí podemos ser es mejores en nuestro pequeño nicho. Con eso quiero decirte que hay que ayudar a los líderes a que eleven ese pensamiento y decir, ¿cómo puedo yo resolver
la necesidad de salud que tiene esa persona en el área de la migraña. Y no cómo puedo maximizar las ventas de mi producto. Es hacerse las preguntas diferentes en base a las necesidades de las personas. Y si tú te haces ese planteamiento, dices, muy bien, si esa es la necesidad, ¿quién lo sabe hacer mejor que yo? Javier. Javi, tú que lo sabes hacer mejor que yo, ¿por qué no nos unimos y damos una solución? Pero ¿qué pasa? Que si como tú tienes tus propios intereses, tu propio ego, tus propias ambiciones, es muy difícil que te sientes con Javi a encontrar una solución. Porque ¿cómo repartes esos beneficios? ¿O quién lidera, Javi o yo? No, pero yo soy más grande que tú, permíteme liderarlo. Pero a veces no eres la mejor persona. Por tanto, hay que saber aceptar que si tomamos esas decisiones basadas en el ego, no nos pueden hacer bien. Hay que saber que el nuevo liderazgo no es siempre liderar, sino escuchar o estar atrás, que se necesita mucha confianza, compartir propiedad intelectual, en el caso de la salud, que se necesita colaboración, aportar recursos, arriesgar, innovar, y eso no nos han enseñado en las organizaciones. Entonces, ¿cuál es la interpretación más correcta de esto que estás comentando? Porque de primera yo pienso, oye, yo soy Novartis, que soy una empresa hiper rentable, lo que voy a pensar es qué cebras o qué news necesito a mi alrededor y los financio, porque a largo plazo, si controlo todo el ecosistema, voy a ganar mucho más dinero. El otro acercamiento sería, oye, voy a mirar estas empresas que están en un sector, en el mismo sector que yo, pero que son competidores, y les voy a proponer ciertas alianzas para crear como un efecto red o una colaboración para trabajar. Vale. Mira, están estos dos puntos, ¿no? Sí. Mira, yo te hago dos ejemplos. No me sorprende tanto que las grandes corporaciones no quieran ir por ahí. No me sorprende, porque son súper rentables, etcétera, etcétera. Lo que me sorprende es que las startups no quieran ir por ahí. Te hago un ejemplo. Existen muchas startups en el sector salud que están focalizadas en neurología o psiquiatría. ¿Ok? Tengo para el insomnio, tengo para la depresión, la ansia, tengo para la migraña. O sea, hay muchas aplicaciones y software y servicios y productos y terapias digitales que sirven para una parte de la neurología. Por ejemplo, la migraña. Hay otra aplicación que sirve para la esclerosis múltiple, hay otra aplicación para el Parkinson, otra aplicación para el Alzheimer. Entonces, en la neurología tenemos un montón de subáreas. Y hay muchas startups que trabajan en estas subáreas, igual en oncología. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es el que firma el contrato final? Estamos en Madrid, el Gregorio Marañón, por ejemplo. Es el director general que firma los contratos. Ahora tú imagínate que el jefe de servicio de neurología tiene que negociar con 20 startups porque tiene 20 ramas de neurología y tiene que gestionar todos esos contratos, todo eso de ahí. ¿No sería más fácil que esas startups, que son complementarias entre ellas, se uniesen y creasen una propuesta de solución única, integrada, coherente y conveniente para ese director gerente de Gregorio Marañón, por ejemplo? Sería mucho más fácil para el cliente. Pero lo que pasa es que seguimos enfocados en nuestros objetivos y no estamos enfocados en resolver la necesidad primaria de la persona. Por tanto, hay objetivos contrastantes. Lo que yo digo es que hay que dejar de lado el ego, hay que decir, bueno, oye, mi beneficio va a ser más pequeñito, pero puede ser más pequeñito de una torta más grande. Y este es el otro punto muy importante de los ecosistemas. En los ecosistemas no se trata de que el pedacito de tarta, sea más grande. Se trata de hacer la tarta mucho más grande para todos. Y eso es lo que tienen que entender. ¿Te queda un poco más claro? Sí, me parece muy interesante, pero o sea, me imagino que parte de tu análisis es que las cosas se tienen que hacer mejor de lo que se hacen, porque yo pensaba, un Novartis que tiene, no sé, 6, 7 áreas terapéuticas, ya en sí ya es un ecosistema, ¿no? Claro. Quizá debería crecer, pero pienso, no es una tendencia natural de las empresas convertirse en ecosistemas. Sobre todo pienso en software, que a lo mejor es lo que conozco más de cerca, pero yo digo, Google, Microsoft te dan el email, te dan GPS,
y te dan almacenamiento en la nube o te dan noticias, ¿no? Por poner ejemplos. Correcto. Son ejemplos de empresas que sí han entendido por dónde va el futuro y tu propuesta es trasladarlo a las que todavía no están ahí, o no es un ejemplo de ecosistema, Apple o Google. No, son las que en este momento están mucho más avanzadas. Vale. Lo que pasa es que aquellas personas que no entiendan no van a ser dignos adversarios de sus competidores. Te lo digo porque cuando he trabajado antes, he tratado de crear este ecosistema. Y me puedo imaginar que mi competidor decía, pero si estamos analizando y tienen estas inversiones, tienen estas personas, están haciendo este marketing, ¿cómo es posible que tengan más cuota de mercado? Pues porque estamos creando otras cosas. Estamos poniendo en relación China con España, por ejemplo. Cosas que no se ven en los planes, pero hemos conectado médicos chinos con médicos españoles. Y eso es una ventaja competitiva de conectar dos ecosistemas importantes. Entonces, lo que yo digo es que no es solamente de las empresas tecnológicas crear ecosistemas. Todos trabajamos desde que inicia el mundo, trabajamos en ecosistemas. Lo que pasa es que tenemos una manera de entender los ecosistemas completamente diferente. Hoy día es una transacción, nuestras relaciones con un proveedor, tú eres mi proveedor, pues te descuento, y esa manera cortoplacista que uno gana y uno pierde, eso hay que dejar de mirarlo. Que no necesariamente quien tiene más recursos económicos es el que tiene que liderar. Muchas veces hay una persona que tiene una startup muy pequeñita, y me ha ocurrido, y te lo hablo por experiencia personal, que puede guiarme, y ese ha sido mi caso. ¿Entiendes? Pero no nos han preparado en las organizaciones para esto. Sobre todo lo que he notado muchas veces es que hay una visión, hay un enfoque en el corto plazo con una visión cortoplacista. Y ese match es explosivo de manera negativa. Si tú tienes a un líder que tiene foco en el corto plazo y una visión cortoplacista, vamos a tener un problema. Es difícil crear ecosistemas. Pero si tú tienes una visión, un enfoque al corto plazo, como es correcto, porque tienes que mirar tus números, si no desaparece tu ecosistema, pero con una visión de largo plazo, eso es perfecto. Porque los resultados van a tardar, pero cuando llegan son muy potentes, ¿eh? Y sobre todo son muy orgánicos, muy estables. Es verdad también que para que tenga éxito un ecosistema se necesita mucho trabajo. No todos triunfan, ¿eh? No, pero es interesante, de hecho me venía mucho a la cabeza varias de las cosas que dice Bezos, lo que dice, ¿no? Que Amazon, oye, si hay una plataforma logística que es infalible, pues esto se puede convertir en un servicio de farmacia a domicilio, de telemedicina, se puede convertir en una suite de entretenimiento con películas, series, es mucho más que un e-commerce, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante. Sí que es verdad que poca gente tiene la capacidad de proyectar tan a largo plazo los objetivos como Bezos, ¿no? Que en el año 2000 montó Blue Origin y han pasado 23 años y el tío sigue ahí con los cohetes, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Que a veces, ¿sabes qué pasa? Las personas, mira, haz este ejercicio, pregunta a CEOs o directivos, etcétera, ¿cuánto tiempo en su agenda? O dile que coja una agenda, yo lo he hecho varias veces, enséñame tu agenda. ¿Cuánto tiempo dedicas a descubrir nuevas cosas en tu agenda? 0. Yeah. Lo que hacen es ver a sus equipos, encontrar a sus mismos stakeholders, etcétera, etcétera, a sus mismos clientes. Yo tenía mi agenda vacía. O sea, el objetivo de mi asistente cuando yo estaba era tener mi agenda vacía. Porque tan rápido, o sea, los cambios, Javi, nunca ocurren dentro de tu organización. Los cambios están siempre fuera de la organización. Y si quieres ser competitivo, tienes que estar fuera. Y para estar fuera tienes que dedicar tiempo. Y para dedicar tiempo tienes que salir, ¿verdad? Y tienes que liberar tu agenda. Y si tú liberas tu agenda, empoderas a tus equipos a que tomen decisiones. Significa que no eres importante siempre en todo y tienes que dejar tu ego de lado. Quien quiere estar presente en todo es porque tiene un ego inflado. O sea, por más que diga, no, que yo tengo esta tal, es tema de ego. Suelta, anda, sal. Y metieron la pata a tu equipo, pues los ayudarás. La probabilidad que metan la pata, muy bajita. Oye, Orlando, ¿qué haces ahora que ya no estás en ninguna empresa? Que tu empresa eres tú. O sea, ¿cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día, mira, te digo el día de ayer. El día de ayer he estado hablando sobre deporte. Es un tema que me apasiona, estoy haciendo cosas con el deporte. Estás en forma, es una de las cosas que te voy a preguntar. Oye, bueno, tratamos ¿qué hábitos tienes? ¿Qué rutinas tienes? No, trato, oye,
físico, cuerpo, mente y la parte emocional son muy importantes, ¿no? Entonces también he aprendido a hacer meditación, no soy muy constante, pero hay momentos en que necesito, soy muy consciente de cómo siento mi cuerpo, soy muy consciente de lo que me está pasando, soy consciente si hay estrés, soy consciente si hay un momento de tristeza, soy más consciente de las emociones que estoy sintiendo. Eso lo he aprendido a trabajar, antes no era consciente de esto. Estoy dedicando tiempo también a hacer ejercicio físico, pero bueno, estoy metido también con un emprendimiento en el tema de deportes, con un tema en tema de restauración, entonces viendo varias cosas. Esto es una parte que no me pertenecía a mí, porque eran más de 20 años que estoy en el sector salud. Pero además estoy asesorando a empresas, farmas, en diferentes aspectos, sobre todo en lanzamientos y también en tema de liderazgo. El otro tema es el libro también, que lo presenté en Perú, de ahora en los próximos días lo voy a presentar aquí en España. Así que bueno, me tengo ocupado, si me parece bien que no estoy al mismo ritmo de antes, pero haciendo varias cosas, muy muy divertido. Y a nivel de hábitos de deporte, de alimentación, lo que te digo, ¿no? Para estar en forma, cuando tienes una vida ajetreada a partir de cierta edad, las cosas cuestan mucho. No es accidental, estar en forma es el fruto de mucho trabajo, ¿no? ¿Qué hábitos tienes, qué rutinas es importante para ti, que esto ya lo has dicho? Sí, mira, son 4 cosas que te he dicho, ¿no? La parte física, mental, emocional y espiritual. Esas son las 4 cosas que para mí trato de balancearlas un poco, ¿no? La parte física, bueno, voy al gimnasio, trato de ir 3 veces a la semana, un poco de vitaminas en la mañana, no soy súper constante, pero bueno, ya tengo también una contextura delgada, así que eso me ayuda, ¿no? Y trato de jugar a pádel también, entonces, bueno, hago ese tipo de cosas. La parte emocional, como te dije, manejo mi emocionalidad tratando de estar presente, hago meditación, como te dije, también tengo mis coaches que me ayudan, llamen psicólogos, ¿no? que te ayudan y lo recomiendo a todos porque te llevan a un nivel completamente diferente y dejémonos de estos tabúes de que en la salud mental, no, hay que hacerlo porque te llevan a otra dimensión, porque muchas veces las personas que están a tu lado no son los mejores consejeros a veces, ¿no? de algunas cosas, y soltar yo creo que ayuda mucho, lo recomiendo siempre en todas las sesiones de mentoring, yo lo hago, lo empecé a hacer muy tarde, debí hacerlo antes, entonces todas las personas jóvenes como tú, hazlo porque te ayuda a soltar. Y la parte espiritual también es muy importante, ¿no? ¿Y sabes qué también te digo, Javi? He aprendido a ser agradecido. He aprendido a ser agradecido en la vida. He aprendido a llamar a mi madre y decirle, te quiero mucho, mi reina, y te agradezco por todo lo que has hecho en la vida por mí. He aprendido a decir gracias a mis hermanos, ser agradecidos con las personas que más amo, con mis hijas. Y decir gracias, ¿entiendes? Hoy estamos, de repente mañana no estoy, pero quiero que los demás sepan que en cada momento de mi vida la vivo plenamente, ¿no? Y ya está. Y te digo esto porque a veces la vida te va a poner muchas cosas delante, pérdidas importantes en tu vida que te van situando. Ninguna decisión es por casualidad, todos son por causalidad, ¿no? Si he llegado también a este momento de mi vida es por muchas cosas que he ido viendo y viviendo intensamente. Y te van situando a redefinir qué es éxito en la vida para ti. Conocimientos, dinero, viajes, títulos, probablemente para cada uno es diferente, pero para mí no era lo que más importaba. Entonces, si eres consciente y ves la vida de manera consciente, yo creo que te puede ayudar mucho y balancear estos 4 puntos que te decía. Y para terminar, Orlando, hemos empezado hablando de tu padre y hay un momento que decías, la gente inevitablemente te compara o proyecta en ti, pues, no sé, deseos o anhelo con respecto a mi padre. Evidentemente que no es una competición, pero que en alguna ocasión sí que han esperado de ti más, metiéndole esa urgencia. Suponiendo que hubiera un marcador imaginario, ¿no? Que esto sí que hubiera sido una competición sana, ¿cómo va el marcador ahora? ¿Qué balance haces? Mira, una de las cosas que he aprendido es que a veces la competición no siempre es buena. ¿Okay? No siempre es buena. Lo que he aprendido es que la competición es mucho mejor. ¿La? Competición. Es decir, la colaboración y la competición.
Entonces, lo que he llegado a este punto, ¿okay?, es que el hecho de competir con alguien imaginario, porque nunca lo conocí, me ha tenido atado. Y hoy día, cuando sueltas eso, no hay los mismos presupuestos para competir. Es una competición no ecua. Porque yo vivo de un modo diferente, en una situación diferente, más afortunada. Me siento más afortunado que él mismo. No obstante, si me hubiese quedado o estuviese aquí, probablemente tuviésemos mejores condiciones. Pero yo creo que todas esas condiciones que me han puesto delante me han hecho irme por otro camino que no es la competición. Es simplemente de la aceptación, que cada uno somos diferentes, y que hay que cambiar nuestras narrativas, Javi. O sea, cuando tienes esas presiones, dices, no, tengo que lucharla, tengo que hacerla, porque he salido de Latinoamérica, porque tengo que demostrar a mi familia, porque tengo que demostrar a mis amigos, o porque yo mismo quiero ser mejor. Pero te hablo de, esta es una narrativa común para muchas personas. Hay que cambiar esa narrativa. Hay que hacer una narrativa, ya está, listo. Esto es lo que me ha puesto en la vida. Para adelante. ¿Quién soy yo? ¿Te miras al espejo? Hombre, mujer, lo que sea. Reconocer a ti mismo que tienes muchas cosas bonitas en la vida. Y que cada momento nuevo es un momento bonito. Y no hay que vivir la vida pensando que va a haber un mañana. Hay que vivir la vida como si no hubiese un mañana. No significa despilfarros, derroches. Significa vivir la vida de manera consciente. Y ser consciente de tus fortalezas. Ya está. No hay más cosas. Y te lo digo desde la vivencia de experiencias que me han marcado el corazón. Pérdidas muy cercanas a mí en los últimos años, que te hace replantearte las cosas y dejar de tonterías, de competir, que tengo que demostrar. Mira, damos un podcast y te digo, a la mierda todo esto, ¿me entiendes? A la mierda, porque la vida es otra cosa. ¿Okay? La vida es otra cosa. Hay una frase muy bonita de Jorge Bucay que define la felicidad y dice: la felicidad es saber que estamos en el camino correcto. Y esa es una de las frases que a mí me gusta, definir la felicidad, ¿no? Eso no significa que no vas a tener momentos de tristeza. No significa que explica bien cuál es la diferencia entre alegría y felicidad. La alegría es un momento de jolgorio, un momento de felicidad máxima de vida a algo, pero eso no es la felicidad interior. Entonces, te digo esto no por no querer contestarte, sino que creo que sería una competición desigual, completamente desigual. Pues Orlando, ha sido un placer tenerte en el podcast. Y gracias a ti, Javi. Y terminamos con la frase de Bucay, que me ha gustado mucho. Y nada, te deseamos lo mejor con el libro. Si dentro de 2 o 3 años te vemos de jefazo en la empresa privada, tendrás que venir a contárnoslo. Bueno, sin serlo, sin llegar a serlo. Lo importante es ser jefazo de ti mismo, ¿no? Y de tus expectativas. Gracias, enhorabuena por el podcast, gracias por la invitación. Creo que tener esta conversación aporta mucho valor a muchas personas que puedan necesitar, ¿no? Y ese tips, esa idea, ese empuje. Y enhorabuena por lo que están haciendo. Pues muchas gracias.